Hola, ¿cómo andan? Espero se encuentren bien. Bueno, acá estoy nuevamente grabándoles otro video del área materno-infantil. En este caso vamos a ver la tercera parte de lo que es el inicio de la vida, conceptos muy generales sobre concepción, reproducción, fecundación y demás. Para el que no me conoce, mi nombre es Valeria Barbosa, soy licenciada, profesora en enfermería y me dedico hace muchos años a la docencia. Otra cosa que les quería decir, que si quieren buscar este material o información sobre estas presentaciones que yo subo u otras específicamente del área materno-infantil, pueden ingresar al repositorio oficial de la Universidad Nacional de La Plata, que se llama CEDICI. Abajo les dejo yo el link para que ingresen y descargar de forma gratuita un montón de o varias publicaciones que fui realizando a lo largo de estos últimos años. Yo acá tengo para mostrarles, no sé, no se llega a ver bien. Bueno, está en espejo, estos son, es un compilado de clases que yo escribí, que tiene 600 páginas aproximadamente. Yo lo hice en este formato pequeño, pero lo pueden hacer en formato A5, este es A6, fíjense que es re peque, pero es súper práctico. em, y la letra no es muy chiquita ni nada, es totalmente legible, o sea, no se aprecia porque hay mucha luz, pero luz natural, ¿no? Tengo la ventana enfrente. Pero bueno, si les interesa, lo pueden descargar ahí. Yo abajo en la cajita de información todos los le dejo todos los links para que puedan descargar este libro y tengo otro libro de prácticas que escribí y em, otros artículos más sobre, tienen flashcards para descargar, bueno, y otros recursos educativos que fui subiendo, pero específicamente sobre el área materno-infantil y que me respalda la universidad. Así que bueno, si quieren conseguir el material y si no me escriben, yo nada, les puedo dar lo que tengo, lo que voy haciendo comparto con ustedes. Así que bueno, en este caso vamos a arrancar. Esperen que yo busco el archivo que se me fue. Ahora sí, acá estamos. Vamos a ver esta presentación, que es la tercera parte, que vamos a ver sobre el inicio de la vida. Vamos a focalizar específicamente en el concepto de concepción, lo que es la implantación y brevemente lo que son las etapas prenatales. Entonces, eh, para tener en cuenta sobre que la vida inicia a partir de un proceso sumamente complejo que nosotros habíamos visto en los videos anteriores con la reproducción, y dentro de la reproducción se incluía lo que es la gametogénesis, ¿no? Esta entonces contempla el inicio de la vida, lo que es la reproducción, la fertilización o fecundación, que es lo mismo, y culmina con el nacimiento del nuevo ser humano que nosotros llamamos a partir del nacimiento, los primeros 30 días de vida postnatal, se denomina neonato, ¿sí? Entonces, las etapas por las cuales pasan los seres humanos desde la reproducción, fecundación, eh, se conocen como etapas de vida prenatal, ¿sí? Y que es un proceso complejo, como fuimos viendo anteriormente. Y las podemos decir que ese proceso, ahí esto va solo, perdón, el proceso de crecimiento, desarrollo y maduración de ese nuevo ser se denomina gestación y comprende las siguientes etapas de vida prenatal. La etapa preembrionaria, también conocida como etapa de huevo o cigoto, la etapa que son las primeras 2 semanas, la etapa embrionaria, que son los primeros 2 meses de la gestación, y a partir, cuando tiene más de 2 meses hasta el nacimiento, se conoce como la etapa de vida fetal. Entonces, esas son las etapas de vida prenatales por las cuales va a atravesar la gestación, ¿sí? Y la gestación es, como dije, es el periodo o el proceso de crecimiento, desarrollo y maduración de ese ser humano que se está gestando. Entonces, la vida, cuando se inicia a partir de la fecundación, a partir de la reproducción, la fecundación y abarca hasta, bueno, ese es el inicio de la vida
y culmina todo ese proceso de gestación con el nacimiento de ese ser humano. Bien, espero que se haya entendido por ahí como un par de vueltas, pero bueno, vamos a lo que es el término de concepción. ¿Qué es la concepción? A veces algunas bibliografías o algunos autores o algunos profes consideran que la concepción es sinónimo de fecundación. Y en realidad no es así. En realidad el término concepción es mucho más amplio que lo que es la fecundación. La fecundación es el proceso por el cual se fusionan los pronúcleos femenino y masculino y se genera el nuevo ser humano, a partir de la primera célula que es la de cigoto. En cambio, la concepción abarca desde la implantación, ¿sí? Es un término que se utiliza comúnmente para referirse al inicio del embarazo. La concepción determina el inicio del embarazo o el momento en que el óvulo fertilizado se implanta en el revestimiento uterino de esa mujer. En un contexto más amplio, concepción puede referirse al proceso que involucra fertilización, formación de cigoto e implantación. Bien, va más rápido la presentación. Se utiliza este término para señalar el comienzo de la gestación y o embarazo. Y después vamos a ver las diferencias en cuanto nosotros nos referimos a gestación y cuando hablamos de embarazo. Entonces, habíamos dicho que em, en la fecundación se genera una nueva célula con una carga em, genética hereditaria de ambos padres, ¿no? Y eso es lo que se llama cigoto. Entonces, el cigoto es esa célula resultante de la fecundación y que va a dar lugar a un ser completo, con toda su carga cromosómica y genética. Para ello sufre un proceso de segmentación, ¿sí? Que consiste en un conjunto de divisiones que da lugar a un aumento muy rápido en cuanto al número de células. Esas células se denominan blastómeros. Entonces, ¿qué es el cigoto? El cigoto es la primer célula somática diploide del ser humano. ¿Se entiende eso? Pero que sí. Ahora que quiero que vaya más rápido, no va. Entonces, acá tenemos un esquema de el proceso de concepción, donde abarcaría la reproducción, la maduración de ese ovocito secundario hasta la implantación que se produce en, em, en el útero. Y acá tenemos que alrededor de los 3 o 4 días después de la fecundación, el cigoto se divide en varias células denominadas blastómeros y forma una esfera sólida que se llama mórula, que está compuesta de 16 células la primera y luego pasa a 32 células. Entonces acá tenemos el esquema, acá se produce el ovocito secundario, que es expulsado en la ovulación. Ese ovocito secundario es captada por estas que son las fimbrias y pasa a la ampolla, ¿sí? De la trompa de falopio. En la trompa de falopio tienen que encontrarse con quiénes, con los espermatozoides que vienen desde acá, desde la vagina, tienen que atravesar todo esto, los espermatozoides, ¿sí? Hasta encontrarse con este óvulo. Una vez que se encuentra con este óvulo, se produce lo que es la fecundación o la fertilización, se fusionan los pronúcleos y ahí es donde se forma la primer célula huevo, ¿sí? Con la carga hereditaria y un ADN específico eh, de un nuevo ser humano. A partir que se forma la primer célula, inmediatamente se divide, se comienza acá, comienza la división. Acá tenemos los dos pronúcleos, se forma el cigoto y seguidamente se produce la división celular, lo que se denomina la segmentación, en el cual pasa, eh, bien, la primera forma 2 células hijas, después se forman 4 células hijas, así hacia las 80 horas más o menos que se forma la mórula. Hay una mórula de 16 células y otra mórula de 32 células, ¿sí? Eso se sigue sufriendo cambios y pasa, fíjense acá cómo cambia la estructura de lo que es el cigoto, en este caso ya se llama blástula, donde las células se van distribuyendo y ahí se empieza a generar la acumulación de líquido o blastocele dentro de esa blástula.
Bien, eso cambia de nombre y se denomina blastocito. Ese blastocito, ya dice que, no le había leído esto. Hacia el quinto y sexto día, la mórula se transforma en un blastocisto, que es una estructura menos compacta con una cavidad interna llena de lípidos, esta que les nombraba, eh, que se llama blastocele, o blastocele en realidad. Está compuesta por dos tipos de células, células que van a formar parte del trofoblasto, que es la capa más externa, estas que están acá, ¿sí? Las de la periferia, que van a dar lugar a la placenta y estas células que se acumulan acá son las que van a dar, es el embrioblasto, que va a dar lugar a el embrión y al embrión y a otras membranas también. ¿Sí? Es una masa celular interna. Se empiezan se van hacia un lateral y se produce la anidación a partir del sexto o séptimo día, se produce la implantación o anidación también se llama, dentro del endometrio, ¿sí? Que es la capa más interna del revestimiento uterino y es lo que se va engrosando con cada menstruación, el endometrio funcional, que en caso que se produce la fecundación no se va a desprender, sino que se va a seguir engrosando porque tiene todos los elementos nutritivos para satisfacer las demandas de ese blastocisto. Bien, entonces, ¿qué es el blastocisto? Que se conoce también como una blástula, es una estructura celular compleja que deriva de la mórula. Acá tenemos más esto que veíamos en el esquema, un poquito más en detalle. Em, Esta era la zona pelúcida que queda del óvulo maduro, ¿sí? Después tenemos esta capa, va a formar parte del trofoblasto y todas las células que se acumulan en la este lateral van a formar parte del embrión o van a dar origen al embrión. Constituye en este caso el embrioplasto. Y acá se empieza a acumular líquido, ¿sí? Que este líquido es lo que se conoce como blastocele. Acá tenemos otra imagen, fíjense, a medida que van pasando los días, continúa lo que es la segmentación o la división. ¿Y qué es la implantación? Como les decía anteriormente, es lo que se conoce como la anidación o anclaje de ese producto de concepción que llamamos blastocisto, ¿sí? Que se realiza entre el sexto y el 12º día post fecundación. ¿En qué región se produce la implantación? En el fondo uterino, en la parte superior de la cara posterior, conocida como la región fúndica del útero. Y esa se realiza primero una fijación del blastocisto al endometrio y posteriormente em, perdón, fijación, una penetración hasta llegar o hasta llegar y hasta comprometer la vasculatura materna. Las fases de implantación son tres. Hay una fase de aposición en donde se produce la rotura de la zona pelúcida, ¿sí? Del blastocito y se produce la orientación del blastocito. ¿Sí? ¿Para qué? Para preparar el, eh, el epitelio endometrial. Ahora lo vamos a ver en una imagen. Eso es primero en una posición. Entonces se rompe la zona pelúcida y se orienta el blastocito hacia el epitelio endometrial. Luego se produce la adhesión. ¿Qué quiere decir con la adhesión? Cuando hay un contacto a través de moléculas de adhesión. Y por último, la invasión. La invasión se produce cuando las células de ese trofoblasto se empiezan a expandir y a penetrar o se anclan de anclaje al endometrio. Y es ahí donde los vasos maternos se empiezan a erosionar, ¿sí? Y se desarrollan las vellosidades coriónicas, que son las prolongaciones originadas a partir de ese trofoblasto que se extienden hacia los espacios llenos de sangre del endometrio. Por eso se erosionan los vasos sanguíneos maternos. Esas vellosidades son las encargadas de realizar los primeros intercambios de nutrientes y gases entre el producto de concepción y la matriz materna. Acá tenemos todo.
el proceso. Sí, fíjense que acá tenemos el blastocito, acá tenemos un periodo de aposición, que es cuando se ponen cara a cabra, vamos a decir. Después hay otra etapa de fijación, ¿sí? Y la etapa de anclaje o de adhesión, hasta que es, fíjense acá, rodeado por el revestimiento uterino. Bien, acá tenemos todas las estructuras y bueno, esto es lo que todo esto es el proceso de implantación. Y fíjense que a medida que se va implantando, van cambiando también las estructuras, como se empiezan a dar origen a las diferentes estructuras de lo que yo llamo producto de concepción. Y por último tenemos lo que es la gestación. La gestación es un periodo de generación, crecimiento y desarrollo de esa nueva vida, de ese nuevo ser humano, ¿sí? De ese individuo. Abarca desde la fertilización, es decir, desde la fecundación, hasta el nacimiento, que puede ser, en realidad cuando hablamos de nacimiento, hablamos de un periodo o de un intervalo de normalidad, que es entre los 38 semanas hasta las 40 semanas. Sería que cuando tienes mayor de 266 días hasta los 280 días en promedio, em, se habla de lo que es una gestación a término o normal, ¿sí? Que en realidad no son 40 semanas, uno toma 40 semanas como parámetro intermedio, pero tiene que tener mayor de 37 o 38 semanas, esto depende de los autores, hasta las 41 semanas o menos de 42 semanas. Esto se me va adelantando. Y comprende las etapas de vida prenatal, la preembrionaria, la embrionaria y la fetal. Y por último, ¿cuál es la diferencia entre gestación y embarazo? Que en la gestación el objeto de estudio, podemos decir, es el producto de concepción, ¿sí? Feto, membranas o ser humano, individuo, membranas y placenta. Todo el paquetito, eso es un producto de concepción. Y ahí llamamos nosotros gestación y las etapas de vida prenatal son de ese producto de gestación. Pero cuando nos referimos al embarazo, estamos hablando al proceso de generación de una nueva vida, pero desde la perspectiva materna, ¿sí? Por eso, el embarazo es una etapa de vida de la mujer, en la cual uno o más óvulos fecundados se desarrollan, maduran y son expulsados del cuerpo materno. Es una etapa evolutiva de la mujer que es compleja y es holística y que tiene una duración promedio normal de 38 a 41 semanas. Bien, ahí seguimos. Se me cortó la presentación, pero ahí seguimos. Entonces, esa era la diferencia entre la duración de un embarazo normal, es mayor de 37, dicen algunas bibliografías, ¿sí? Y menor de 42, o entre 38 y 41 semanas cumplidas, a partir de la fecha de última menstruación, ¿sí? Es un proceso materno el embarazo y la gestación es un producto, es un proceso de cambios de generación de un nuevo individuo. La gestación comprende tres etapas prenatales, como las vimos anteriormente, y el embarazo comprende 3 trimestres. Acá tenemos la semana de gestación y los trimestres. Entonces, para finalizar y para recapitular, en esta presentación vimos específicamente el concepto de lo que es concepción como más complejo o más amplio que la fecundación o la fertilización. Vimos también las definiciones de gestación, de embarazo, las etapas prenatales. Pre es antes del nacimiento, ¿sí? Prenatales, natales de natalidad, de nacimiento, y lo que es el cigoto
y también vimos lo que es la implantación, las etapas de implantación y la forma que se implanta y el proceso de segmentación, los cambios más importantes que se producen en esa división celular o segmentación. Así que bueno, son todos conceptos muy básicos, muy generales, que espero que les resulte clara la explicación. Por ahí los mareo un poquito. En realidad yo cuando grabo desde el PowerPoint las presentaciones en donde nos sale mi imagen y demás, es como que grabo una parte, me equivoco, lo puedo borrar, vuelvo atrás. En este no lo puedo borrar atrás, así como sale, sale. Y bueno, si le gustan mis videos, suscríbase al canal, activen la campanita y si no, bueno, no pasa nada. Ahí dejo de compartir, no pasa nada. Nada, siguiente largo. Listo. Hago lo que puedo, lo quiero compartir con ustedes, los conocimientos, muchos o pocos que tengo, pero bueno, para ayudarlos a aquellos que realmente necesitan un poquito de empujón o claridad. Recuerden de que pueden descargar la información que yo les voy subiendo en estas presentaciones a partir de el repositorio, en este caso, como es de materno infantil y yo soy profe de materno 1 y 2, lo pueden descargar directamente desde el CDC de la facultad. ¿Sí? Así que bueno, no nos demoro más. Nos vemos la próxima. Chau, chau.